La luz mala es uno de los mitos más famosos del folclore argentino. Algunos le decían la leyenda de la luz buena, también conocida como el fantasma dentro del farol. Estas manifestaciones son muy temidas. La leyenda de la luz mala se identifica comúnmente como un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana. Ante un encuentro se recomienda popularmente decir una oración y morder la vaina de un cuchillo. Como último recurso se las debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban inefectivas. En el noroeste argentino también se le da el nombre de la luz mala al farol de Mandinga, fosforescencia que suele verse en los cerros y quebradas durante los meses más secos, después de ponerse el sol. Se asegura que el farol de Mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que la luz es el espíritu del antiguo dueño tratando de alejar del lugar a los extraños. Generalmente nadie cava donde sale la luz por el miedo que la superstición les ha producido. Los pocos que observan bajo la luz siempre han encontrado objetos metálicos o de alfarería indígena. Esta, al ser destapada, se dice que despide un gas que a veces es mortal para el hombre, por lo que los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir el objeto encontrado, o hacerlo cubriéndose la nariz o la boca con un poncho. En la actualidad, se acepta que el mito tiene su origen en el fenómeno real del fuego fatuo, fosforescencia producida por la descomposición de materia orgánica sobre el suelo o enterradas a poca profundidad. También puede ser el resultado del reflejo de la luz de la luna en los huesos de vacas muertas en el campo. Al reflejarse en medio de la noche produce un efecto de luz que es interpretado por la gente de los alrededores como algo sobrenatural, que termina siendo refutado al llegar al lugar de la luz. Normalmente la gente se aleja o realiza ritos populares evitando acercarse. Además, no es lo mismo el efecto que se produce a distancia, por lo que a medida que uno se acerca puede que la reflexión se vea de manera distinta. Los lugareños, al acercarse, veían al animal ya sin vida, cuya muerte era atribuida a la luz mala. He aquí el porqué de las imágenes siniestras de tal acontecimiento. El pombero, también conocido como pomberito, es una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio del acervo cultural de Paraguay, del noroeste argentino y sur de Brasil. Puede tener el pelo blanco o negro. Puede llegar a ser tanto amigo como enemigo del hombre según las conductas de este. Se cuenta que el hombre que quiera tener de aliado a este duende puede dejar ofrendas por la noche como tabaco, miel o caña. Generalmente la gente del campo le pide favores tales como hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar de los animales del corral, etc. Pero después de pedirle un favor no debes olvidarte jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si lo olvidas, despertará su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar. Nunca se debe pronunciar su nombre en voz alta, hablar mal de él o silbar en horas de la noche, porque esto lo enoja. Puede vengarse molestando, ensañando o incluso golpeando a esa persona. Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se torne sonsa, muda o experimente temblores para el resto de su vida. Se dice que si se le imita el silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Por eso, y para no ofenderle, la gente creyente prefiere nombrarlo en voz baja y se guarda de pronunciar su nombre en las reuniones nocturnas. Muchos testigos del campo afirman, todavía en la actualidad, que lo han visto. Puede molestar a sus enemigos tirándoles piedras o haciéndose invisible para luego mover las ramas de los árboles. Imita voces de animales salvajes o aparece como un asno sin cabeza. Abre puertas y ventanas con mucha violencia. Anuncia su presencia por un silbido agudo en medio de la noche. Busca asustar a la gente piando como ciertas aves cuando cae el sol. Es otra forma de saber que el pombero está muy cerca. Su función primordial es de cuidar del monte y los animales salvajes. Se enoja excesivamente si algún cazador mata más presas de las que consumirá. Si esto ocurre, se transforma en cualquier animal o planta y con argucia inducirá al infractor a internarse en lo más profundo del monte para que se pierda. Lo mismo sucede con el pescador o aquel que tala árboles que no utilizará. Si el pombero es enemigo, se está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre con engaños intentará desorientarlo y extraviarlo en la espesura. Algunas veces provoca extraños accidentes dentro de los ranchos, como por ejemplo que se cierren solas las puertas o caigan los utensilios de la cocina misteriosamente.
Los que están enemistados con él en las noches suelen escuchar pasos y voces en los alrededores del rancho, como si alguien caminara por el patio. En cambio, si es amigo, puedes obtener grandes ventajas, puesto que él, de manera invisible, guiará al cazador hasta el lugar donde se hallan las presas más grandes y gordas, la buena pesca o los mejores frutos silvestres que sirven de alimento. El familiar o perro familiar es un tipo de ente devorador de humanos, el cual está muy difundido en los ingenios azucareros del noroeste argentino. En Argentina se describen diferentes versiones sobre este tipo de espíritu familiar, pero la más difundida lo identifica como una especie de criatura demoníaca que da poder y dinero a su poseedor a cambio generalmente de vidas humanas. Los mitos acerca del perro demoníaco tienen larga data. Durante el siglo XIX se produjo un auge de la industria azucarera gracias a la expansión del ferrocarril. En este contexto, los ingenios pronto comenzaron a producir ganancias millonarias, en lapsos de tiempo tan breves que dispararon la imaginación popular, hasta llegar a la conclusión de que los dueños de estos se habían enriquecido tan rápidamente gracias a la ayuda del diablo, con quienes habían firmado un pacto demoníaco. Los dueños de los ingenios mantenían a estos demonios, que tomaría la forma de un familiar, escondidos en el sótano o en la chimenea, al cual dejaban alimentarse una noche al año del o los peones que tuvieran la desgracia de cruzarse en su camino, o bien que hubieran sido llevados a su presencia mediante engaños del capataz. El familiar come solo carne humana, sintiendo predilección por alimentarse de los peones ariscos ante la autoridad del patrón. Por las noches puede rondar los galpones de los trabajadores del ingenio, y también puede ser soltado voluntariamente por el dueño para que se alimente una vez al año, aunque esta cantidad es insuficiente para saciar su hambre. En caso de no cumplir la cuota, el mismo patrón puede acabar devorado. Los propietarios de los ingenios azucareros, que eran poseedores de un familiar, recibían poder y dinero a cambio del sacrificio de un obrero, pero de no tramitarse el conocimiento, una vez muerto el patrón, el familiar morirá de hambre y la fortuna de la familia se perderá, quedando la familia maldita. Así, cuando en las grandes fábricas suelen ocurrir accidentes, particularmente en la caldera y en el trapiche, cuando un hombre muere se dice que el familiar ya se ha hecho la víctima. Si muere más de uno es porque está hambriento. El año será de mayor provecho para el dueño del ingenio cuando más peones coma el familiar.